Hola, en este video vamos a hablar de la comparación de fracciones. Vamos a utilizar tres métodos. Vamos a usar el de representar, el de comparar numeradores cuando los denominadores sean el mismo y el de multiplicar cruzado. Esos son los tres métodos que vamos a trabajar. Ahora, te voy a también explicar las ventajas y desventajas de cada uno de estos. El primero va a ser el de representar. Es importante que cuando tú representes utilices la misma unidad. O sea que si tú haces un cuadrado de 2 por 3, en las dos debes utilizar un cuadrado de 2 por 3. Voy a hacer los dibujitos. Ya, en estas dos fracciones utiliza la misma unidad de medida, que es un rectángulo de 2 por 3. Acá vamos a dividir en tres partes iguales. Y vamos a tener que pintar una sola. Acá voy a dividir a la mitad en dos partes iguales y voy a tener que pintar una sola. Ahora, tú tienes que observar y pensar cuál es mayor. Se nota que la segunda es mayor porque es más que una línea completa, es la mitad más. Entonces se dice que un tercio es menor que un medio. ¿Cuál es la desventaja de este método? Si por error dibujas mal una de las dos, va a pasar que va a estar malo. También puede pasar que hay fracciones que son mínimamente diferentes en tamaño, y cuando las representes no vas a poder notar la diferencia entre ellos. Entonces este método no es muy recomendable si es que no te dan el dibujo. Vamos al segundo método. En este método, cuando yo tengo 4 sextos y 2 sextos, podemos comparar simplemente los numeradores. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú te das cuenta de que de la misma división tomas 4 en la primera y de la otra tomas 2, significa que la primera es más grande porque tiene más partes de la misma unidad. Y ahí puedes determinar que es mayor. Ahora, también tenemos que ver un caso en el que los denominadores no sean iguales y tú tengas que buscar una solución para que sean iguales para poder utilizar este método. Por ejemplo, un tercio y 3 sextos, por ejemplo. Entonces, nosotros miramos los denominadores y nos vamos a dar cuenta de que los denominadores son distintos, pero uno está en la tabla del otro. 3 por 1 es 3, pero 3 por 2 son 6. Entonces nosotros podemos utilizar un método que se llama amplificar cada una de las fracciones para que ambos denominadores sean iguales y ahí nosotros podamos comparar los numeradores. Entonces tendríamos que amplificar la primera por 2. Me va a quedar 2 sextos al amplificar 1 por 2 y 3 por 2. Y esta queda exactamente igual porque el denominador ya es 6, entonces los podemos comparar. Y ahora recién tú comparas los numeradores. 2 es menor que 3, entonces se coloca esto. Porque al final 2 sextos es menor que 3 sextos. Veamos otro ejemplo. Un cuarto y 1 sobre 16. A simple vista, nosotros no podemos comparar fácilmente cuál es más grande o cuál es menor. Pero si nosotros amplificamos una de las dos fracciones, vas a poder encontrar de inmediato cuál es más grande o cuál es más pequeña. Podemos amplificar la primera, piensa por cuánto, piensa en la tabla. Si esto se soluciona solamente recordando las tablas de multiplicar, entonces esta la podemos amplificar por 4. Me va a quedar 4 sobre 16. Y lo comparamos con 1 sobre 16. Entonces 4 sobre 16 es mayor que 1 sobre 16. Nos faltaría el último método. La desventaja de este método, no creo que tenga una desventaja. Es muy bueno este método. El problema es si no te sabes las tablas. Ahora, siempre es bueno saber este método porque funciona cuando hay más de dos fracciones. Y a veces te las dan listas y falta solo una. El último método es el más sencillo, pero igual tiene su desventaja. Vamos al último método. Entonces, este método se llama el método de la multiplicación cruzada. Es importante que tengas consideración en que cuando multiplicamos cruzado, multiplicas este por este y queda acá arriba 12. Y este por este y queda acá arriba 5. 12 es mayor que 5. Y con eso ya podemos saber cuál es mayor. ¿Cuál es la desventaja de este método? ¿Es el más fácil? Sí.
Pero ¿qué pasa? Si los números son muy grandes, se va poniendo más complejo. Eso es lo primero. El segundo problema es que solamente se puede utilizar cuando hay dos fracciones. Si aparecen tres, no vas a poder utilizarlo. No se puede. No es que puedo hacerla con dos primero, con dos después. No. Si aparecen tres, no puedes utilizar este método. Entonces es bueno que sepas el de amplificar. Ese es el mejor. Pero yo prefiero mostrarte siempre los tres para que tú tengas libertad. Pero sí te recomiendo que te aprendas el de amplificar y también este, para que tengas dos opciones. Eso sería todo. Nos vemos en otro video. Chao. No olvides suscribirte, compartir con tus amigos, suscribir a tus papás. Chao.